Bueno, veamos ahora el procedimiento para obtener la expresión matemática que caracteriza la característica mecánica en los motores de corriente directa y excitación serie. Este contenido lo pueden encontrar en el texto Accionamiento eléctrico automatizado de Mario Morera, de las páginas 21 a la 26. En un motor de excitación serie, su devanado de excitación está conectado en serie con la armadura, por lo que el valor del flujo electromagnético depende de su estado de carga. Existe una dependencia entonces entre el flujo del motor y su corriente de armadura, quiere decir su corriente de carga. El esquema normal de conexión se muestra en la diapositiva, al igual que para el motor de corriente de excitación paralelo, se parte del circuito eléctrico. Las ecuaciones 2.6 y 2.7 que ya obtuvimos siguen siendo válidas, pueden revisarlas en el video anterior. Si se incluye en la resistencia de armadura, aparte de la resistencia interna del devanado, la resistencia del devanado de compensación y la resistencia en los polos, se incluye la resistencia del devanado de excitación. Claro que ahora está en el mismo circuito. Por lo demás, la LKT sigue siendo válida. Ahora, lo interesante aquí es que hay una relación entre el flujo de la máquina y la corriente de excitación. Bueno, esta relación depende de la característica de magnetización, que es algo que ya estudiaron en la máquina que vieron recientemente con los generadores sincrónicos. Sobre todo trabajaban mucho la curva, la característica de magnetización de la máquina sincrónica y hacían el triángulo de Pottier en esta parte del gráfico aquí, o sea que no les es ajena esta curva que les estoy enseñando, es algo que vieron hace poco. Esta dependencia, en este caso de la máquina de excitación serie, la ofrece el fabricante y no posee una expresión analítica sencilla, o sea, no es algo que podamos escribir fácilmente como una ecuación. Eso también lo saben de la que estudiaron en la máquina sincrónica, ¿no? Esto lo pueden ver en la página 31 de Mario Morera, y en el Chiliquín en la página 52 vienen los análisis relativos a esta particularidad, ¿no?, del motor de corriente directa de excitación serie. Bueno, aquí está como se muestra en el Chiliquín. Ahora, para la construcción de las características mecánicas y de velocidad se utilizará un método aproximado, en el cual la curva de magnetización será aproximada por sectores lineales. Su primera sección se puede considerar una línea recta. Esto justo lo recuerdan de la curva de magnetización de la máquina sincrónica, es lo mismo, es exactamente el mismo fenómeno, y sabemos muy bien cuando hacemos esta característica que tenemos un tramo aquí bastante lineal al principio, donde se puede aproximar el flujo de la máquina como una constante alfa 1 multiplicada por la corriente de armadura. Lo interesante aquí es que la corriente de armadura es justamente la corriente de excitación y por eso es que está pasando esto, ¿no? Entonces, sustituyendo la ecuación 2.14 que recién obtuvimos en la 2.7 que ya teníamos, que dice que el momento igual a Kφ por la corriente de armadura, el flujo va a ser igual al momento sobre K multiplicado por la corriente de armadura. Vemos que el flujo está relacionado con el flujo mismo y podemos despejar el flujo hacia el miembro izquierdo y tenemos que el flujo al cuadrado es igual a la constante alfa 1 de la curva de magnetización por el momento de la máquina dividido entre K, de lo cual se obtiene que el flujo es la raíz cuadrada o es proporcional a la raíz cuadrada del momento, porque todo esto que está aquí es constante. Eso por supuesto en el caso en el que estemos en la parte lineal de la característica de magnetización, que no, por otro lado, esa no es la condición normal de operación del motor. Los motores, como ustedes bien saben, las máquinas eléctricas normalmente operan en la rodilla de la curva de magnetización, porque de otra forma estaríamos haciendo un uso ineficiente del hierro, el peso y el espacio. Entonces, sustituyendo la ecuación que recién tuvimos, la 2.15, en nuestra ecuación 2.6, tenemos que la velocidad sincrónica es igual a la tensión de alimentación entre K por alfa 1 por la corriente de armadura menos la sumatoria de todas las resistencias, que en este caso todas están en el mismo circuito de excitación y armadura, dividido entre K por alfa 1. Esto que está aquí es un término constante
y esto que está aquí es una relación entre la velocidad y la corriente, por lo tanto a esto le llamamos característica de velocidad. Característica mecánica sería la relación entre la velocidad y el momento, que queda esta expresión que está acá, donde tenemos que la velocidad es proporcional al inverso de la raíz cuadrada del momento. Como les decía, la característica mecánica de velocidad, la característica de velocidad, la característica mecánica, y acá podemos ver las curvas, un trazado aproximado de las curvas de las cuales estamos hablando. En realidad es importante notar que nunca vamos a tener un comportamiento ascendente, o sea, todas estas curvas son monótonas decrecientes, y esta es la natural, y bueno, aquí aumentando la resistencia de armadura, pues cae más, digamos, son menos rígidas, por usar el concepto de rigidez, que acá no tiene el mismo sentido, pero son menos rígidas estas expresiones. Los regímenes de trabajo del motor de corriente directa y excitación serie, este trabajo son los mismos que los del motor de corriente directa con excitación independiente, pero hay una particularidad. Debemos tener en cuenta que en este motor la corriente de excitación y la corriente de armadura quedan determinadas por un estado de carga, es decir, que existe una dependencia entre el flujo del motor y su corriente de armadura. En vacío, ojo, en vacío, como la corriente es pequeña porque no tengo carga, entonces yo tengo una velocidad que puede llegar a ser hasta 10 veces la velocidad nominal. Y esto daña el motor, o sea, lo daña desde el punto de vista mecánico, no desde el punto de vista eléctrico. O sea, el motor necesita girar a una velocidad muy alta para que la FEN que se está generando contrarreste a la tensión de alimentación que le hemos puesto. Y necesita eso porque la FEN sabemos que es Kφ por la velocidad angular, pero Kφ es muy pequeño porque K es constante, Φ, que es el flujo, es pequeño porque no hay una corriente que levante ese flujo, no tenemos carga para esa corriente, y el único factor entonces que el motor puede modificar para reaccionar a esa tensión de alimentación que le están aplicando es la velocidad, y lo que hace es aumentar muchísimo la velocidad. Es lo que pasa si usted quita el vaso de la batidora y lo enciende, se va a dar cuenta que el sonido del motor es diferente, se va a dar cuenta que va a muy alta velocidad, porque esos motores también son motores serie, aunque son motores que se llaman motor serie universal, no deja de ser el comportamiento igual que este, y por lo tanto estaríamos haciéndole daño al motor al trabajarlo en vacío. La regla general es que para el trabajo de este motor debe tenerse en cuenta lo anterior, de lo que se deriva que el motor de corriente directa y excitación serie no puede arrancarse en vacío. Nótese además que ustedes saben de máquina que este es un motor que se emplea en sistemas que necesitan un alto par, no solo de arranque, sino un alto par durante el trabajo, y por lo tanto no tiene ningún sentido arrancarlo sin carga mecánica. Bueno, el régimen generador. El frenado por contracorriente se obtiene invirtiendo los terminales de armadura en presencia de carga activa. Para limitar la corriente se inducen resistencias adicionales. Hay que tener cuidado, este frenado por contracorriente es delicado porque en ningún motor es deseable que se invierta la polaridad del devanado de excitación. Entonces, si lo voy a frenar por contracorriente, voy a estar invirtiendo la polaridad de todo el circuito, y de alguna manera pues yo tendría que garantizar que la excitación siga circulando la corriente en el mismo sentido, ¿no? Para no desmagnetizar la máquina. Pero bueno, el frenado por contracorriente se estaría obteniendo en este caso en el cuarto cuadrante. Sería, vamos a regresarnos un poquito a la característica mecánica, estaríamos hablando de esta condición que está aquí. Ese sería el frenado por contracorriente. Y el frenado dinámico pues se obtiene de la misma forma, aunque ahora existen dos formas diferentes de obtener el frenado dinámico: con excitación independiente y con autoexcitación. Cuando decía que se obtiene de la misma forma, me refiero a que se obtiene de la misma forma en la que se obtiene para el motor de corriente directa con excitación independiente o con excitación paralela. Lo que vamos a hacer, por ejemplo, en el caso de la excitación independiente, es colocar una resistencia adicional
para limitar la corriente que pasa por el devanado de excitación. Recuerden que este devanado de excitación no está diseñado para la tensión plena de alimentación, porque claro, está diseñado para trabajar en serie con el motor, con la armadura, y por lo tanto este se lleva el grueso del voltaje y este está hecho para una pequeña porción del voltaje. Por lo tanto, se coloca esta resistencia adicional para el caso en el que estoy frenando y la resistencia de frenado dinámico por acá. La condición normal de operación sería con el contacto L cerrado y por lo tanto estos dos devanados en serie, tanto la armadura como la excitación. Y para el frenado dinámico voy a abrir el contacto L y a cerrar T. Cuando cierro T pasan dos cosas, que se cortocircuita el devanado del inducido a través de la resistencia de frenado dinámico, igual que ya vimos para el motor de excitación independiente, pero también se conecta esta resistencia adicional y se garantiza que la corriente siga fluyendo a través del devanado de excitación y por lo tanto esto se convierte en un generador que disipa su energía en esta resistencia que está acá. Ahora, si lo hacemos con autoexcitación, pues también el circuito queda un poquito complicado, por lo que les decía, no puedo darme el lujo de invertir la corriente en el devanado de excitación porque lo desmagnetizo y estoy botando mi motor a la basura. Entonces lo que voy a hacer es, en régimen de operación normal tengo L cerrado y están conectados los dos devanados en serie, todo normal, y cuando voy a proceder al frenado dinámico abro los contactos de L y cierro los contactos de T, con lo cual la FEN, que siempre ha tenido el signo más de este lado, la FEN va a provocar que la corriente circule en este sentido y como ven en el devanado de excitación serie la corriente sigue circulando en el mismo sentido que circulaba cuando L estaba cerrado. Por eso el aparataje de poner los contactos T y los contactos L en el circuito con autoexcitación. Entonces, ojito con esto es un dato que estamos dando por aquí que es válido para cualquier tipo de frenado dinámico que vayamos a calcular, lo mismo para estos motores que para los motores de corriente alterna. Y es que yo siempre tengo que ser consciente de qué corriente voy a permitir. Y lo normal es durante los frenados permitir una corriente que sea de 2 a 2.5 veces la corriente nominal. Esto es una condición que permite frenar rápidamente al motor porque es una corriente grande, mayor que la nominal, pero que garantiza que no se quemen los devanados. Y para esta corriente que está aquí es que hay que calcular este valor de resistencia que se calcula no solo por su valor óhmico, sino también por la potencia que debe disipar. Si bien la potencia que debe disipar no es exactamente la potencia de Joule que nos va a dar el cálculo de cuadrado por R, porque esta resistencia debe operar durante muy poquito tiempo. Entonces puede ser de una potencia menor, pero lo normal es que para motores de gran potencia estas resistencias son resistencias grandes, ¿no? La resistencia de frenado dinámico que tengo por acá es una resistencia que es de un tamaño importante, ¿no? No estamos hablando de una resistencia electrónica. Bueno, acá están las características mecánicas trazadas del frenado dinámico. Nótese que tenemos el frenado dinámico con autoexcitado, que tiene esta característica. Aquí parece que chocan contra el eje, pero la verdad es que si el eje fuera un poco más delgado, estas características de frenado dinámico, si el eje fuera un poco más delgado, pues se vería que ellas casi que llegan al eje, pero no lo tocan y luego bajan por una línea que es muy vertical, pero no se trata de que estas curvas están tocando este eje, ¿no? Estas serían con excitación independiente. Esto sería un frenado por contracorriente que aquí se está viendo en el segundo cuadrante, pero que sería el cuarto cuadrante del motor conectado en el otro sentido. Vean aquí el frenado por contracorriente del tercer cuadrante. Y lo que sí está claro para este motor, y eso tienen que tenerlo presente, es que no puedo obtener frenado regenerativo en el segundo cuadrante porque no existe una intersección entre el eje de las ordenadas y la característica mecánica. O sea, no hay velocidad de vacío. Recuerden que incluso la condición de vacío está prohibida para este motor porque mecánicamente lo daño. Estas características son tangentes aquí hasta el infinito y no existe un modo en el que yo pueda pasar por aquí al segundo cuadrante y por lo tanto no puedo obtener el frenado regenerativo con el motor de excitación serie. Bueno, siguiendo por la línea del motor de excitación serie, existe un motor bastante más completo que es el motor de excitación compuesta.
El motor de excitación compuesta, como puede verse en el esquema eléctrico, tiene un devanado de excitación serie y un devanado de excitación independiente, lo que le permite tener las características deseables del motor de excitación independiente y un poco de las características por las cuales alguien quisiera usar un motor de excitación serie, ¿no? Vean que pasa lo mismo. Las características mecánicas no son simples, pueden dirigirse a la página 62 del Chili King y son características mecánicas que no salen de expresiones matemáticas como hemos visto hasta ahora. Lo que pasa aquí es que estas características mecánicas las proveen los fabricantes tabuladas y nosotros las vamos a usar para lo mismo, para buscar puntos de operación, para entender el comportamiento de la máquina. Aquí, bueno, pues frenado dinámico de la misma manera. El frenado dinámico en estos motores los puedo hacer prescindiendo del devanado de excitación serie directamente. Aquí sí hay frenado regenerativo. Para poder llegar al frenado regenerativo, pues lo que voy a hacer es lo mismo. Voy a prescindir de mi devanado de excitación serie, porque en esta zona de acá, donde la corriente se invierte, mi devanado de excitación serie estaría recibiendo una corriente en sentido contrario, y ya vimos que eso no lo puedo hacer porque desmagnetizo el hierro. Eso es válido para cualquier devanado de excitación, eso acaba con el hierro de la máquina. Por lo tanto, a partir de este punto hacia la izquierda, en el segundo cuadrante, las características mecánicas son exactamente las características mecánicas del frenado regenerativo de un motor de corriente directa con excitación independiente. Porque aquí yo he cortocircuitado mi devanado de excitación serie o lo he quitado del circuito y no viene al caso. Aquí tengo un comportamiento que es menos curvo que las características mecánicas del motor serie, pero que tampoco es recto como en el motor de excitación independiente, sino que son características que les decía que el fabricante las provee. No tienen una expresión analítica muy simple, pero que es una mezcla entre ambos motores. Y bueno, aquí el frenado por contracorriente en el cuarto cuadrante, que ya vimos. La característica mecánica natural sería la más alta y estas dos serían artificiales, introduciendo resistencias adicionales en el devanado de armadura. Bueno, conclusiones de la conferencia, o sea, de este video y del anterior. Se obtuvieron las expresiones que caracterizan las características mecánicas y de velocidad de los motores de corriente directa. Esta es la característica mecánica del motor de corriente directa con excitación independiente. Obtuvimos la característica mecánica del motor de excitación serie, y para el motor de excitación compuesta se utilizan las curvas que ofrece el fabricante. Aquí tenemos indicado en los cuatro cuadrantes para el motor de excitación independiente el frenado regenerativo, el régimen motor. Aquí vemos que en la medida en que una resistencia es mayor, pues la inclinación de la pendiente es mayor, la rigidez es menor. Aquí tenemos frenado por contracorriente, aquí tenemos el frenado dinámico en estas tres que están acá, mientras que esta es un frenado por contracorriente en el segundo cuadrante, como ya describimos en el video anterior. Aquí tenemos la característica mecánica que acabamos de ver para el motor de corriente directa con excitación serie. Estas son las del motor de corriente directa con excitación compuesta. Y acá tenemos la bibliografía que recomendamos estudiar para la conferencia que hemos visto. Conferencia que hemos dividido en dos videos. Pueden ver el video anterior antes que este. Y bueno, les dejo por acá la bibliografía.